Hola, ¿cómo están? Yo soy María Juli Correa, gracias por estar acá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No estamos locos. Hemos venido hablando mucho de depresión, ya todos sabemos que hay muchos tipos de depresión y hoy vamos a hablar de una que sufren particularmente las mujeres y es la depresión postparto. Para eso tenemos como invitada a Ana María Carrillo, ella es psiquiatra, especialista en psiquiatría perinatal. Ana, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por estar acá y por querer compartir todo el conocimiento con nosotros. María Juliana, muchas gracias a ti por la invitación y gracias por abrir estos espacios de educación y donde la gente se puede enterar de estas cositas que parecen exclusividad de los profesionales, pero que tienen que estar a la mano de todo el mundo para que puedan, digamos, saber qué les está pasando. Exactamente, esa es la idea. Ana, comencemos por el principio. ¿Qué es la depresión postparto? La depresión postparto es un trastorno emocional o una enfermedad emocional que ocurre después, como lo dice la palabra postparto, después del parto. Por supuesto que somos más vulnerables las mujeres, aunque también en las últimas décadas se ha estudiado que la depresión postparto no es solo exclusividad de las mujeres, sino que también la pueden presentar los Ah, papás ¿verdad? Wow, no tenía en ni una idea. variedad diferente, pero sí la pueden presentar. Y está caracterizada por un conjunto de síntomas bien simpáticos que suelen pasar como desapercibidos. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuál es la Mira, primera alerta que yo digo, me Mira, va a es dar esto? una mamá agotada, cansada, fatigada, una mamá que no quiere ya atender a su bebé, es una alerta de una depresión posparto. Entonces se suele confundir porque ciertamente el posparto Es es difícil, es un momento agotador, un momento donde estás claro. lactando, donde te tienes que levantar todas las noches, varias veces en la noche, donde aparte si tienes otros hijitos tienes que atender los otros hijitos, si tiene el esposo hay que atender al esposo y las cosas del hogar y eso genera un cansancio. Pero este es un cansancio que no se va, está todo el tiempo, es una fatiga crónica, una fatiga que está todo el tiempo con la mamá y que genera el desprendimiento de la mamá con el hijo, es decir, que la mamá no quiere saber nada más del bebé. No Ok. quiere verlo, no quiere atenderlo, es como un rechazo inconsciente. Cuando ya eso ocurre, entonces las mamás están digamos, a un pasito de desarrollar una depresión per se, una depresión posparto Sí. como tal. Ujú. ¿Qué personas o qué mujeres, hablemos de las mujeres particularmente, pueden sufrir depresión postparto? ¿Cualquiera? ¿O tienes que tener algunos antecedentes? ¿O si de pronto ya sufriste depresión, puedes sufrir depresión postparto? ¿O no necesariamente? ¿Puede aparecer la primera depresión de tu vida ahí? María Juliana, las estadísticas dicen que la depresión digamos, es más vulnerable son más vulnerables aquellas mujeres que ya han sufrido depresión anteriormente o que han Ok, tenido algún trastorno de ansiedad o que han tenido algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas o como el alcohol o un grado de dependencia de las mismas. También es verdad que hay mamás que, por ejemplo, se quedan sin empleo, se quedan sin pareja cuando se enteran de que están se sin junta bebé, que están todo. con bebé. Es Pierden el apoyo de la familia. Entonces, todos esos son factores de riesgo o te hacen vulnerable para sufrir depresión, tanto en el anteparto como en el posparto. Pero la verdad es que cualquier mujer puede sufrir de depresión posparto. Incluso yo en mi consulta tengo mamás que son casadas, que el esposo es un excelente apoyo emocional, es un excelente papá, son trabajadoras, incluso son exitosas a nivel profesional en lo que se han desenvuelto y tienen depresión postparto. O sea, ninguna estamos, digamos, exentas de sufrirlo, pero sí hay ciertos factores que nos hacen mucho más vulnerables. Por ejemplo, en una primera consulta con una mamita, yo siempre les pregunto, ¿quién es tu red de apoyo? ¿Con quién Claro. cuentas? ¿Con qué esposo? ¿Con qué familia? ¿Con qué amigos? ¿Con qué patrón? ¿Con qué patrona? ¿Qué tan estable es tu trabajo? Entonces, todo eso me va orientando a mí hacia una posible candidata para una depresión, independientemente de que cualquier mujer la pueda sufrir. Tú y yo la podemos sufrir en algún momento. Ana, estabas hablando del entorno. Entonces, si de Ujú. pronto perdí el trabajo, mi esposo no me ayuda, me dejó, lo que sea, terminamos, tengo problemas y también no. Hemos hablado antes en otros capítulos que los trastornos de la salud mental tienen varios pilares, ¿cierto? Entonces puede ser por el entorno, puede ser un tema químico, puede ser un tema incluso hereditario. Ujú. ¿La Son los depresión 3 postparto pilares, sí. también puede ser hereditaria? Sin lugar a dudas. Yo tengo una paciente que es muy ilustrativa de esto, y es que su abuelita, cuando tuvo a su mamá, sufrió de depresión. En ese entonces no se medicaba, en ese entonces, digamos, se les daba ciertas pócimas o ciertos alimentos en la cuarentena. La mamá sufrió de depresión postparto en el No te embarazo puedo de creer, ella. increíble.
En el embarazo de ella sí fue medicada porque se contaba en ese tiempo con más recursos y más tecnología. Y ella, que tiene un bebito de 9 meses, está medicada actualmente por depresión postparto. Entonces, cuando tú ves un caso así, ves la línea generacional muy marcadita y Clarísima. entiendes que la genética es la genética, que no hay cosas que no las puedes eliminar, aunque quieras. Entonces, muy importante, mamita, si están buscando bebés, revisar dentro de la genealogía, o sea, dentro de tu árbol genealógico de tu familia, si han habido antecedentes de depresión en las mujeres de tu casa, antes del parto o después del parto, y prestarle mucha atención a ese antecedente. Claro, pero que ahí es donde nos damos cuenta que puede Mm. ser, digamos, no sé, un ejemplo cualquiera inventado. Yo voy a tener un bebé y mi vida es perfecta y tengo un montón de ayuda. Está mi mamá y está mi suegra y está mi esposo y está todo el mundo. Todo está bien. Aún así, si tengo herencia, puedo igualmente sufrir la depresión postparto. Y no está Así mal, como lo es estás normal. diciendo, así es. Ese puede ser el único factor de riesgo y tan determinante que aún teniendo todo a tu favor, puedes estar sufriendo una depresión en el periodo puerperal. Ana, Entonces hay que prestar mucha atención. si yo sufro una depresión postparto con mi primer hijo, por ejemplo, indefectiblemente la voy a sufrir con los otros hijos o no Sí, necesariamente. las estadísticas dicen que sí, que cuando ya tenemos depresión, un antecedente de depresión o de ansiedad en un primer embarazo, muy probablemente en el segundo, el tercero, en el cuarto se repita. Lo que sí puede variar es la intensidad. Hay literaturas que dicen o estudios que dicen que es mucho más intenso en el segundo o el tercer embarazo, y hay estudios que demuestran lo contrario, o sea, que no hay digamos, una ley al respecto, sino que puede variar la depresión, pero sin lugar a dudas va a ser un embarazo de riesgo en ese sentido. Lo que sí pasa, María Juliana, es que cuando a mí me da depresión postparto en un primer embarazo, ya en el segundo embarazo y en el tercer embarazo sé qué hacer con eso. Claro, y ya Sé a entiendo, quién ya me entiendo. acudir, ya me entiendo, ya sé que necesito ayuda farmacológica probablemente, sé que necesito explicárselo a la familia nuevamente. Ya la red de apoyo también conoce lo que es una depresión y me puede ayudar mucho mejor. Entonces se hace mucho más llevadero en embarazos futuros una depresión. Ana, y puede ocurrir al revés. En mi primer embarazo no pasó nada, pero en el segundo sí. También puede ocurrir. No es lo más común, pero puede ocurrir. E incluso teniendo un primer, un segundo o un tercer embarazo, que en el cuarto embarazo ocurra, porque también tenemos que sumarle como factor de riesgo la edad La edad, de, claro. de gestación, los factores que acompañen esa edad, que por ejemplo, ya a nivel laboral estoy, digamos, en una etapa mucho más avanzadita o he alcanzado logros que no había tenido en los embarazos anteriores, entonces pega mucho más duro dejar el trabajo en esa época, Claro. porque ya me siento más cansadita a los 40, porque el trasnocho me pega mucho más duro a los 40. Entonces sí es un factor de riesgo en los embarazos avanzaditos, sobre todo por la edad de la mamá. Ana, ¿hay estadísticas en el mundo qué porcentaje de Mm. las mamás sufren depresión postparto? Bueno, te puedo hablar de estadísticas pre-COVID, y estábamos alrededor del 20-25%. Cuando Es empezó alto. la pandemia, el último estudio que leí, que fue en noviembre del 2021, o sea, del año pasado, estábamos hablando de Sudamérica un 42%, o Uf, sea, muchísimo. 4 de cada 10 mamás estaban sufriendo depresión postparto o algún tipo de trastorno de ansiedad. Y la cifra más alta la presentó Perú y está alrededor de un 48%. Estamos hablando casi del Casi de la 50% de mitad. las mamitas en el posparto presentando cualquier síntoma de depresión. Entonces sí hay que prestarle atención al momento en que se corta el cordón umbilical, qué pasa con esa mamá. ¿Pasa cuando ya nace el bebé o puede comenzar antes Puede del parto? Puede comenzar antes, lo que conocemos como depresión gestacional o depresión anteparto, y en el embarazo hay un factor protector bien importante, y es que está la oxitocina, que es la hormona del embarazo, haciendo de la suya. Entonces la mamita está conectada con el embarazo, ilusionada por la Está llegada de ese feliz, bebé, sea el claro. primero o el segundo. Entonces eso, digamos, compensa un poquito la depresión. Sin embargo, hay mamás que tienen que recibir ayuda profesional y farmacológica, pero no es muy frecuente en el anteparto, pero es mucho más frecuente cuando esa hormona, la oxitocina, no está. Ya se fue el embarazo, entonces se fueron la progesterona, la oxitocina, la dopamina, y lo que queda es una mamita sin protección hormonal,
con todo el cansancio de la crianza, con todos los El retos de cambio un de vida, si trabajo es un que primer hablábamos hijo. hace unos minutitos del trabajo en casa, con Sí. otros hijitos o con la familia. Entonces todo eso se convierte en un caldo de cultivo muy bueno para que suframos de depresión las mujeres. Yo creo que el tema de la estadística deja clarísimo y lo que yo estoy tratando de ilustrar con estos episodios de No Estamos Locos es que definitivamente los trastornos de la salud mental son absolutamente comunes y son mucho más comunes de lo que muchas personas creen. Incluso uno puede tener mamás alrededor que han sufrido o están sufriendo depresión postparto y no lo sabemos, porque no es un tema del que se hable tan abiertamente. Sin lugar a dudas. Y lo más doloroso para nosotros es que existe un subregistro. Cuando hablo de subregistro, son todos esos casos, como tú dices, que se están dando y que no acuden, no buscan ayuda. Primero, porque no tienen la información. Exacto. Segundo, porque no tienen el acceso a la salud que quisieran tener. Entonces, por ejemplo, las citas con los especialistas o con los médicos son muy tardaditas y la mamá no tiene acceso tan pronto a eso. Y tercero, porque no está bien visto que una mamá con su bebé en brazos, que debería darle gracias a Dios todos los días Exacto, por el exacto. bebito, por la bendición que es ser mamá, esté sintiéndose triste, acongojada, nostálgica de Agobiada. su vida de soltera, agobiada, que no quiera ver al bebé, que a veces desearía hacer un día de soltería. Entonces no está bien visto. Entonces, primero, la mamá no lo reconoce, no lo acepta con mucha facilidad. Segundo, no lo comunica tan pronto a su pareja o a su red de apoyo. Y tercero, es difícil que busque la ayuda de un profesional, porque bueno, se me pasará. ¿De acuerdo? O sea, que yo soy una malagradecida con la Soy vida. una Y si mala mamá. una mala mamá, entonces se me pasará, me tendré que acostumbrar, ya está aquí el niño, echaré para adelante. Entonces, se hacen una serie de, digamos, de compromisos con ellas mismas que no le permite acceder a la ayuda profesional real que deberían tener.